México se celebran las derrotas, las victorias, los empates, pero el 5 de mayo es particularmente importante. Es la gran fiesta del antiimperialismo mexicano. La historia de la batalla de Puebla, de la primera batalla de Puebla, cuando un ejército de voluntarios republicanos para en seco al mejor ejército del mundo, al ejército francés. ¿Qué les tocó? ¿Ser franceses o ser mexicanos? ¿O nomás estar de mirones? Esta va a ser la historia de la resistencia, de un personaje como Benito Juárez, presidente de México en esos momentos, y de una serie de personajes maravillosos que lo acompañan en todo el proceso, que va a decidir que mientras el gobierno legal de la República tenga un pie sobre el territorio nacional, la resistencia sigue. Sin dinero, sin recursos económicos, con el desgaste de varios años de guerra civil, Juárez encarna en esos momentos la vocación y la voluntad de resistencia. Y esta es la historia. A fines de 1862, la relativa euforia que había producido la victoria del 5 de mayo en la batalla de Puebla se había desvanecido. Los franceses avanzaban empujando el repliegue de las fuerzas republicanas. Parecía que el conflicto con Francia se resolvería nuevamente en Puebla. El 17 de mayo de 1863 cayó Puebla. Tras haber barajado la posibilidad de hacer frente a los franceses, el presidente, Benito Juárez, pidió facultades extraordinarias al Congreso y decidió el abandono de la ciudad. El insigne juarista Pedro Salmerón. ¿Cómo estás? Bien. Ey, ¿a dónde van? ¿Pero por el recinto Juárez? Por acá. Con su identificación, por favor, a registrarse. Sí. Gracias. Juárez tiene en el momento en que se produce el inicio de la República Errante 57 años. No es un joven, ¿sí? Ni mucho menos, y trae detrás de sí una trayectoria muy potente. En Palacio, el 31 de mayo, con la ciudad que empieza a ser cercada por las caballerías de los traidores, en alianza con los franceses, se produce un momento singular. Prieto llega y le dice: señor presidente, tiene usted que acompañarme, hay algo muy importante. Juárez evidentemente está diciendo: nos van a matar si no nos vamos. Pero Prieto insiste e insiste, y de alguna manera Juárez con Prieto tienen una sintonía muy peculiar. Entonces se da cuenta de que hay algo importante que está pasando. Juárez acompañó a Prieto y quedó absolutamente desconcertado cuando descubrió un montón de gente que cargaba cuerdas y las tiraban al suelo, diciendo: aquí están las cuerdas de las campanas, señor presidente. Juárez no entendía nada. ¿Qué cuerdas? ¿Qué campanas? Resulta que el architraidor del arzobispo Labastida había decretado un Te Deum para celebrar la entrada de los franceses a Puebla. Y los campaneros, en un acto último de resistencia, cortaron las cuerdas de las campanas a tal altura que nadie pudiera treparse para hacerlas sonar, y se las habían llevado a la Ciudad de México. Lo que está viendo Juárez es las cuerdas y a los campaneros de Puebla que se niegan a someterse al gobierno francés. Yo creo que es uno de los momentos simbólicos más potentes de ese instante en el que la República tiene que huir, a no ser que vaya a quedar descabalgada. Es la historia de la resistencia de México, ¿no? Esa es la historia. Pónganse de rodillas. Ese hombre, ese busto, es Guillermo Prieto.
Guillermo Prieto será el gran cronista, el gran narrador y uno de los personajes centrales de toda la historia de la República itinerante. Ministro de Hacienda en el momento que estamos contando, autodidacta, maravilloso poeta, maravilloso cronista, el hombre que cuenta lo popular, la modernidad, periodista infatigable y el gran cronista de la resistencia, de la radicalidad. El 30 de mayo comenzaron las fugas de la Ciudad de México. Para el 31, el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados se clausuró al mediodía. Los discursos se leían como testamentos. Juárez intervino allí y en su seca voz apareció un involuntario tono de melodrama. La adversidad no desalienta más que a los pueblos despreciables. La misma tarde del 31 de mayo, ya al anochecer, después de quemar los papeles y de la fabulosa escena de los campaneros de Puebla, Juárez viene al balcón central, arría la bandera nacional de balcón, la baja, la dobla y en cuanto está cayendo la noche, sale por esa puerta y la mete al carruaje y se va con ella, se la lleva. Sí. Se lleva la bandera. ¿Dónde va a dejar la bandera? Se la lleva con él. La multitud se había congregado aquí afuera y el discurso de Juárez es un parco Viva México, no más. La multitud se empieza a desgregar y no hay consigna. La única cosa que queda clara es que la resistencia comenzó. Vamos a ver el carruaje, ¿no? Sí, vamos a ver el carruaje. El carruaje es la clave de todo. La República va a estar en un carruaje. Ya lo verán, ya lo verán. Ya lo van a... Vamos a verlo, vamos a verlo. Derecho. Te habías olvidado de nosotros. Pura madre, cada rato vengo. ¿Sí? Necesitamos una visión de los carruajes compartida, Juárez y Maximiliano. Ajá. Este es el sujeto narrativo de toda esta historia. ¿Sí? Esta es una historia de personajes, pero también de este sobrio, minúsculo y destartalada carretela, el carruaje de Juárez. Aquí se va a construir la República Errante. Mientras el carruaje sigue rodando y sigue levantando tierra en México, la República existe. Qué curioso. ¿Qué preserva Juárez? No puede salvar el tesoro de la nación porque la nación no tiene tesoro. Hay un peso. En los siguientes meses no va a cobrar sueldo. ¿Sí? Va a andar con los zapatos con agujeros. ¿Sí? ¿Y qué salva de todo lo salvable de la Ciudad de México? Salva el archivo de la nación. Si alguien construye la historia sobre el símbolo, es este país. Por todos lados, el debate simbólico está vivo. Y está tan vivo que a la hora en que construyen este patio de los carruajes, el contrapunto entre el carruaje sobrio, republicano, juarista, ¿no? Rasposo y roñoso, hombre, no da pan gran. Y el carruaje rococó y marrano del imperio. Y están puestos uno enfrente a otro para que el que llegue compare dos maneras de ser México, que siguen vivas. Hay gente que llega aquí y ve el carruaje de Maximiliano y se les hace el culo chicharrón de la pura pinche alegría y felicidad porque se sienten representados en el oropel, el rococó, etc. Que no digan que yo lo dije, pero es bien bonita. Durante las últimas horas de la tarde no se veía en la capital más que los preparativos de viaje. Los rumores hacían a los franceses en Río Frío. Los más temerarios los situaban en Ayotla. El ejército también abandonó la ciudad. Una marcha cansina, en 3 columnas, por los llanos de Tacubaya, por el norte y por Balbuena. El presidente convocó a sus colaboradores a reunirse con él en San Luis Potosí, donde se instalaría la capital de la República. La suerte estaba echada. A comienzos de junio de 1863, el gobierno se ha instalado en San Luis Potosí. Por los pueblos y ciudades, Benito Juárez fue recibiendo una ovación continua, una verdadera marcha triunfal, en la que la tronada de los tambores y los cornetines, las bandas que tocaban incansables marchas militares, se mezclaba con el alegre estallido de los cohetones, las iluminaciones y los discursos, los banquetes y toda una larga serie de demostraciones de cariño. Todo parecía decirle al presidente errante que los que lo veían pasar
nuevamente lo habían convertido en símbolo. Toma Fori la capital de la República en junio de 63, inmediatamente después de la salida de Juárez, y por instrucciones de Napoleón convoca una junta de regencia, una junta de notables que nombra una junta de regencia, y la junta de regencia nombra un triunvirato ejecutivo formado bien bonito. Bien bonito. El arzobispo La Bastida, el arzobispo el marrano de Puebla, el arzobispo primado de México, don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, el general Juan Nepomuceno Almonte, que vino desde el primer día acompañando al ejército francés y cabeza de los conservadores, y un viejo militar santanista que representa a este estamento militar que ya no existía,